largo de la historia se percibe una presencia constante, una mujer que inspira admiración y miedo, la bruja. La Edad Media y también el Renacimiento fueron los periodos en que su figura quedó definitivamente estructurada en el imaginario de los hombres. Pero más bien porque para ellos la naturaleza femenina resultaba un misterio, una amenaza, y la existencia de un personaje que reuniera lo femenino, lo poderoso y lo malo, lo pérfido, pues era una situación ideal. Y así surge esta idea, la bruja. Pues para hablar de brujas, también de hechiceras, de todo lo que ha sido a lo largo de una parte importante de la historia de nuestro país, pero también de lo que de eso queda, está con nosotros María Jesús Zamora Calvo, profesora de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid y investigadora literaria y desde luego experta en estos temas. Vamos a presentar un libro que ella misma, su editorial, Abada Editores, ha hecho, que se titula Espejo de Brujas. Espejo de Brujas, profesora Zamora, ¿qué es? Espejo de Brujas es un compendium de 22 capítulos realizados por especialistas en la materia en la que se estudia el tema de la brujería desde la antigüedad hasta nuestros días y desde un punto de vista multidisciplinar. Hay estudios tanto literarios como filológicos, de traducción, de historia del arte, música, cine, derecho, por ejemplo. Debemos empezar quizá por este principio, por esta presentación que yo hacía, que no sé si será correcta o no, pero de alguna manera los miedos que ha inspirado la mujer desde tiempos inmemoriales, porque recordemos que Eva era una mujer y ahí estaba, creo yo, todo lo malo y todo lo bueno. Por un lado la creadora, pero por otro lado, pues lo pérfido estaba ahí, porque de alguna manera hizo caer al hombre. ¿Ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad? Sí, pero más que en la figura de Eva, es en la figura de Lilith. Inicialmente, en tiempos inmemoriales, se consideraba que Dios creó a Adán y a Lilith. Lilith reaccionó con dureza con respecto a Adán, ya que no se sometía a las normas marcadas por el varón en el seno del matrimonio, y le abandonó. Por ese motivo, Dios, de la costilla de Adán, creó a Eva, su compañera de vida y demás, pero por otro lado, Lilith siguió existiendo. La leyenda dice que fue la madre del diablo. Por lo tanto, ya tenemos dos elementos. Por un lado, la mujer, por otro lado, el diablo. Siempre el bien y el mal y siempre los miedos. A lo largo de la historia ha habido miedos a la mujer. Especialmente en la Edad Media, de forma muy manifiesta ya en el siglo XV, en la Baja Edad Media. En la región de Magungia, Colonia, Treveris, fueron allí dos inquisidores, Sprenger y Kramer, y se dieron cuenta que era una zona dominada por mujeres. Mujeres paganas, obviamente, disponían de un conocimiento natural de la naturaleza y conocían perfectamente las plantas, ungüentos, y la gente acudía a ellas para sus remedios y también eran como una guía intelectual de esa sociedad. Dos inquisidores muy cristianos no podían tolerarlo, entonces escribieron al Papa y dijeron que había una gran cantidad de brujas en ese lugar y el Papa les firmó, tan alarmado, una bula que es la Summis Decidantes Affectivus, con las que les dejaba mano libre para hacer lo que ellos desearan con tal de atajar el fenómeno de la brujería. Estamos en una época determinada, no es que antes no existiera esa figura de la bruja, pero a lo mejor no tenía ese carácter tan peyorativo, porque ¿qué es exactamente una bruja? ¿Y ellas mismas se consideraban brujas? Hay que verlo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, Carmen Gallardo, en su capítulo, realiza un estudio muy pormenorizado de las diferentes tipologías terminológicas de brujas, y no era tomado desde un aspecto negativo, un aspecto de repulsa, de condena, de castigo. La maga en la antigüedad disponía de un prestigio, era una persona también que disponía de unos conocimientos. No solamente les venía por vía oral, tradición oral, sino también erudita,
y tenía un reconocimiento social. Fue sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento donde surgió el temor a la mujer librepensadora, a la mujer que no se sometía a las normas sociales. Los nombres de las brujas también, nombres preciosos algunos. Y las diferencias entre ellas, benéfica, maléfica, bueno, además maléfica me recuerda siempre a los cuentos, pero también maga, saga, muchos nombres de brujas, ¿todas ellas tenían las mismas características? Antes de comenzar con ello, me gustaría diferenciar el término bruja del término hechicera. Muchos lo consideran semejante y realmente no lo es. Hechicera es una persona fundamentalmente urbana que se dedica a realizar determinados ungüentos y tiene sus discípulas que la van siguiendo, van aprendiendo de ella. La imagen más representativa obviamente es la Celestina, la que tenemos en nuestra mente. Sin embargo, el término bruja hay que concebirlo dentro de un cónclave, dentro de una sociedad de personas que se reúnen fuera de la ciudad, en un ámbito urbano, donde tienen sus prácticas y donde se producen ese tipo de reuniones. Tanto unas como otras, la Iglesia intentó atajarlas mediante la caza de brujas. Es curioso porque además tiene mucho que ver entonces el ámbito en el que desarrollaban sus actividades, sea urbano o sea fuera de la ciudad. El nombre cambiaba y también las actividades, entiendo. La hechicera, por ejemplo, era una señora fundamentalmente viuda. No disponía de un varón que la mantuviera, tampoco tenía una identidad social sólida, ya que era viuda y su marido, su referente social, había desaparecido. De alguna manera ella tenía que ganarse la vida. De ahí que tomó la tradición ancestralmente, desde un punto de vista cultural, se ha desarrollado en todo el occidente y empezó a practicarlo. Parte de ungüentos, pócimas, sobre todo funcionando, ejerciendo como alcahueta, acercando a novios. Ese tipo de prácticas es fundamentalmente la que llevaba, mientras que la bruja podía pertenecer a cualquier estamento social. Había brujas que eran nobles o bien criadas. Y los maleficios contra los hombres, porque yo supongo que el primer miedo del hombre es precisamente eso, esa mujer libre, esa mujer que de alguna manera podía perjudicarle, pero podía perjudicarle a través de qué. Y ahí surge el maleficio. Sí, ahí lo explica perfectamente María Luisa Bueno en su capítulo. El miedo que tenía el hombre hacia la mujer era sobre todo porque le podía robar, según idiosincrasia medieval, su virilidad. Perder su potencia viril para él era lo más importante, y con determinados maleficios se creía que las brujas o determinadas mujeres lo podían conseguir. Sobre todo, por ejemplo, lo explica antes de consumar el matrimonio. Si una persona pone una espada entre el hombre y la mujer, el matrimonio no se puede llevar a efecto en su consumación porque esa espada les va a separar. Y desde luego en la época a la que nos referimos, sobre todo en la Edad Media y luego también después en el Renacimiento, tenía muchísimo peso el maleficio, es decir, se creía plenamente. Luego veremos que también en nuestro tiempo eso no ha desaparecido, desde luego. Sí, efectivamente. Durante el Renacimiento y el Barroco convivieron dos mentalidades que a día de hoy son opuestas, la mágica y la racional. Lo que el hombre no podía conseguir a través de su razón, porque sabía perfectamente que estaba limitado por ella, lo accedía a través de la magia. Un conocimiento tanto de la astrología como de la alquimia, como de la cábala, como de la naturaleza, como de su propia espiritualidad, que fue zanjado, expulsado de nuestra sociedad, de nuestra cultura, con la Ilustración. Es un conocimiento que nosotros en estos momentos hemos perdido. Pero sabemos que hay filósofos, por ejemplo, filósofos eminentes, que practicaban la alquimia. Creían en la magia, Ficino, Pico de la Mirandola, Giambattista de la Porta, sí, convivían perfectamente la magia con la razón. Sin embargo, hay un momento también, es verdad que un momento histórico y, por ejemplo, en nuestro país con la Inquisición, pero también en otros países, en el que la imagen de la bruja no solamente es algo peyorativo, es algo que da miedo, sino que es algo para poder destruir, digamos, se convierte como una especie de icono y contra ese icono se va.
Sí, la caza de brujas surgió en 1486 con la publicación del Malleus Maleficarum, el martillo de brujas, que es el manual que inicialmente empiezan a utilizar los inquisidores. A cualquier persona, hombre o mujer, especialmente mujer, que saliera del canon, automáticamente era tachado de brujería. Con cualquier denuncia anónima, automáticamente la Inquisición la tomaba, la juzgaba y muy probablemente la condenaba. Lo que ocurre en esta época, el imperio estaba en manos españolas, entonces la leyenda negra ha caído en España. Si realmente se leen los procesos inquisitoriales, especialistas como por ejemplo Martínez Millán, que se ha dedicado a lo largo de toda su vida a ello, se dan cuenta que el número de brujas que fueron ajusticiadas en España es muy inferior al que existió, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Ahí efectivamente entra la leyenda negra, que curiosamente es una leyenda que no solamente ha calado en otros países, por ejemplo, como Inglaterra, sino también en nuestro propio país. Sí, efectivamente, la gente se piensa que la Inquisición prácticamente es española, ¿no? La Inquisición tuvo su dureza, una enorme dureza, una enorme persecución en España, pero también en Francia, también en Alemania. También llegó a México y a Perú, pero con una cierta debilidad en sus formas, en sus actuaciones. Si hablamos precisamente de estos países como México, como Perú o como otros, la República Dominicana o Cuba, aún en nuestros días vemos que se conserva mucho, por lo menos, de aquellos ritos que a nosotros nos pueden parecer brujería. En España, en la corona de Castilla, de Aragón, se quemaban efigies, fundamentalmente. Entonces esa persona viva perdía su identidad, dejaba de llamarse María García, se montaba en un barco y automáticamente iba a Hispanoamérica, adquiría otra personalidad y otra vida, y su pasado ya quedó en Europa. Allí sus costumbres se fusionaron con las precolombinas, por lo que es una explosión muchísimo más creativa de estas prácticas, digamos, mágicas en Hispanoamérica. Espejo de Brujas es un libro que no tenemos minutos para poder entrar en lo que es, porque nos habla de brujería y magia también, por ejemplo, en la historia de la música o en la historia de la literatura. Efectivamente, Luis Miguel Vicente, por ejemplo, realiza una investigación muy detallada de la imagen de las brujas en Cervantes, que posiblemente son las que en el imaginario colectivo español más tengamos en mente, la Camacha en concreto. Y luego también hay casos reales. Hay un caso que a mí siempre me ha llamado la atención. De este caso hemos hablado en otras ocasiones, pero a mí me gustaría que aquí se volviera a comentar, que es el de Elena Céspedes. Su especialista en estos momentos es Roberto Morales Estevez, un doctorando en Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, quien firma realmente este capítulo. Se sumergió en el archivo de la Inquisición, que está en Madrid, descubrió este proceso inquisitorial de Elena Leno de Céspedes. Bueno, no lo descubrió, sí que estaba ya descubierto, pero fue de las últimas personas en poderle leer in situ, ya que cuando terminó su investigación fue de nuevo a consultarle y ya no le dejaron acceso porque es un proceso ya muy envejecido y hay que conservarlo. En él se nos habla de una mujer, Elena de Céspedes, que en un momento determinado de su vida cambia su identidad hacia Eleno de Céspedes y comienza a tomar oficios masculinos como médico, soldado, todo tipo de actividades más masculinas que femeninas, destacando sobre todo por su ferocidad, por su valentía, por su desparpajo a la hora de batallar, o también por sus conocimientos médicos que adquirió, porque ella sí que era una persona que sabía leer, que sabía escribir y leyó libros de medicina. Se quiso casar con una mujer y es entonces cuando empieza a llamar la atención de la Inquisición. Inicialmente le hacen una primera exploración, le dicen que es un hombre. Para realizar esa exploración la metieron en una habitación cerrada, sin luces y con una pequeña vela, la palmaron. Claro, pero su cuerpo era femenino. ¿Cómo lo hizo entonces? Como tenía conocimientos médicos, se quemó sus partes íntimas y se largó un poquito el clítoris, haciendo parecer que tenía los testículos y el pene. Le palparon y dijeron, ya no tocamos nada más, perfecto, es hombre.
Cuando pidió ya los permisos para casarse, la Inquisición, una persona dice, no, este no es Heleno de Céspedes, realmente se trata de una mujer, por los rasgos físicos que tenía marcas de acné y la cara un poquito deformada y lamentablemente tenía los pechos muy grandes que se les tenía que fajar para disimularlos. Es denunciado de nuevo a la Inquisición y en esta ocasión ya no se pudo transmutar su cuerpo por el dolor que en su momento le produjo y demás, y dijo que había tenido un cáncer por el cual su miembro viril fue devorado poco a poco. Por ese motivo, en esos momentos era un hombre, pero sin su miembro viril. En realidad, quizá lo que nos encontramos es ante un caso de transexualidad. Efectivamente. Ni más ni menos. Sin embargo, en el momento supuso un proceso de brujería. De demonología. Se pensaron que era el diablo realmente el que había actuado para provocar el cambio fisiológico a Heleno de Céspedes, aunque al final la Inquisición solamente pudo condenarla por bígama, ya que como mujer se casó y luego ya como hombre también quiso casarse. En este caso, la condena, es una condena relativamente leve, pero ¿era inusual este caso de mujeres que se transformaban en hombres o de hombres en mujeres? Yo creo que más de mujeres hacia hombre. Efectivamente. Yo tengo un estudio, In Virum Mutataes, publicado en Boletín Hispanic, en el que hablo de la concepción del sexo biológico desde la antigüedad hasta prácticamente el siglo XVIII. Solamente existía un sexo único. La perfección era el masculino, la imperfección era el femenino, pero sí que se admitía socialmente niveles, es decir, estaba perfectamente reconocido la mujer marimacho, tal y como la denominaban, o el hombre afeminado. Brujas, hechiceras, y en nuestro tiempo, en nuestro momento, estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, de toda la historia, pero ¿y ahora mismo? ¿Existe la brujería? ¿Existe la hechicería? La magia, la filosofía oculta, la magia elevada, la magia erudita, creo que no. Aunque su conocimiento queda en las estanterías de bibliotecas. La superstición, la banalidad, la forma de engañar a la gente a partir de la crisis y demás ahora mismo está con total vigencia en nuestro país. Otra cosa es en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre ha pervivido, en África, en determinados lugares, esta creencia basado más en un curanderismo, de tal manera que la gente, cuando tiene una determinada enfermedad, prefiere acudir a este tipo de personas que no realmente a los médicos, tal vez porque tienen mayor confianza en ellos o porque la tradición así se lo ha dicho. Aquí, es verdad, hablamos de tradición en la que está presente pues la curandera o el curandero, pero también está presente, por ejemplo, el diablo de una manera muchísimo más natural de la que podemos tener en Occidente. Sí, es completamente común ver representaciones del diablo en su vida cotidiana en estos momentos, por ejemplo, en determinadas zonas de México. Me encontré con una persona, un curandero, que me dijo que él practicaba exorcismos y había visto al diablo asomándose por encima de los hombros de una persona endemoniada a la cual él practicaba el exorcismo. Lo curioso es que el relato que él me comentaba como algo vivido por él mismo es bastante idéntico a los que yo he entresacado de tratados de demonología pertenecientes a los siglos XVI y XVII europeos. Tendremos este otro tema también porque yo creo que hay que tratarlo. En estos minutos hemos hablado de Espejo de Brujas, la pueden encontrar en la Abada Editores, y nos ha quedado muchísimo en el tintero. Las brujas, la hechicería, pero verdaderamente toda una historia que llega hasta hoy. Todo eso es Espejo de Brujas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel.